Fernando Camacho contra su papá, contra ex autoridades de la policía, de las Fuerzas Armadas, una ex parlamentaria del Movimiento al Socialismo es la que ha iniciado estos procesos. Vamos a ver este resumen. El señor Carlos Romero parece que quiere recaudar platita para el Movimiento al Socialismo. Luego de que el exministro de Gobierno, Carlos Romero, indicara que Luis Fernando Camacho habría sido uno de los financiadores de las movilizaciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019, el jefe de bancada de Creemos negó tales acusaciones. Primero, para amedrentar a la gente, y segundo, para extorsionar y recaudar platita. Pues entonces lo que Luis Fernando ha querido hacer es decirle: señor ministro, primero usted no va a amedrentar y deje de extorsionar a la gente. Aquí estoy yo, señor ministro, usted me ha visto al frente de la revolución de la pitita, es conmigo, señor ministro, eso es lo que le ha dicho. Porque no le vamos a permitir al señor Romero que vuelva a sus mismas mañas. Esta jornada, la exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, presentó una denuncia penal contra Luis Fernando Camacho y su padre José Luis Camacho, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía, por gestar un supuesto golpe de Estado contra el gobierno de Morales. Así está la situación, Cecilia, estos procesos contra estas personas, pero vamos a hablar de este tema con los protagonistas. La agrupación Creemos ha emitido un comunicado en las últimas horas, pues Luis Fernando Camacho ha sido candidato a la presidencia y es el líder de esta agrupación. Tenemos esta noche para hablar del tema y de esta denuncia anunciada por la diputada a el vocero de Creemos, el diputado Ervin Bazán, a quien le damos la bienvenida esta noche. Y queremos contarles que vamos a tener también a la diputada Lidia Patti en minutos nada más, a la exdiputada en realidad Lidia Patti en minutos nada más, pero queremos conocer cuál es la visión que tiene en este momento y la respuesta Creemos en relación a esta denuncia ya planteada y presentada. Diputado Bazán, buenas noches, le saludamos Cecilia y Juan Carlos. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal, Juan Carlos? Un placer de saludarlos en esta noche. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la palabra oficial de Creemos? Ustedes ya han lanzado un comunicado que es público en realidad, pero la palabra después de este anuncio de juicio contra Luis Fernando Camacho, contra su padre José Luis Camacho y otros actores de los hechos del 2019. Bueno, es un invento más del Movimiento al Socialismo que tiene que consolidar una narrativa, es decir, tiene que convencer a la opinión pública nacional y fundamentalmente a la opinión pública internacional de que en Bolivia hubo golpe de Estado. Eso es lo que pretende hacer el Movimiento al Socialismo. Pero todos los bolivianos sabemos que no hubo ningún golpe de Estado, que lo que hubo fue un fraude. Cecilia, en Bolivia no hubo golpe de Estado, hubo fraude. Y eso es lo que pretende tapar el Movimiento al Socialismo con esta denuncia para consolidar una narrativa. Lo hemos visto en las pasadas semanas dentro del Parlamento Nacional, que insistentemente pretenden incluir la narrativa de golpe de Estado dentro de diferentes resoluciones parlamentarias, pero por supuesto nosotros no le hemos permitido, no nos hemos mostrado obsecuentes a esa narrativa, porque no es verdad. En Bolivia hubo golpe de Estado, y si alguien hizo golpe de Estado, fue Evo Morales. ¿Cuándo? Primero, cuando no respetó el 21F. Segundo, cuando no respetó la Constitución Política del Estado, el artículo 161, que le impedía presentarse como candidato. Y tercero, cuando no respetó los resultados de la elección del pasado 20 de octubre de 2019. Ese fue el golpe y lo dio Evo Morales a la voluntad popular de los bolivianos. Entonces Evo Morales no le va a poder decir al mundo que aquí hubo golpe de Estado. Lo que hubo en Bolivia fue un fraude gigantesco contra la voluntad soberana de los bolivianos. No nos extraña, por supuesto, la narrativa del Movimiento al Socialismo. A Luis Fernando Camacho no le van a poder encontrar ningún hecho que lo vincule a alguna actividad ilícita y menos a un supuesto golpe de Estado. Por tanto, no tiene ningún asidero, no va a prosperar. Y sabe que lo que pasa es que al Movimiento al Socialismo lo que más le duele es que están respirando por la herida de que su líder Evo Morales huyó, y huyó como un cobarde. Y eso no lo van a poder esconder, porque eso es parte de la historia. Evo Morales huyó del país, se acabó el patria o muerte, y Evo Morales huyó del país como un cobarde que es. Entonces pueden inventarse 30, 40, 50 juicios, pero no van a poder borrar esa parte de la historia. En ese sentido, esta denuncia
es parte, una vez más, de un libreto repetido del movimiento al socialismo que pretende amedrentar a la gente. Y Luis Fernando Camacho se les pone al frente porque no les tiene miedo. Eso les duele también, que hay un líder que no les tiene miedo y que se constituye en una piedra en el zapato para el proyecto totalitario, hegemónico del movimiento al socialismo, Cecilia. Bien, diputado Bazán, al margen de todo esto, de la retórica que usted manifiesta, está pasándose ya a la acción, porque ya es una denuncia penal. ¿Cuál va a ser la respuesta ante una denuncia que se está desarrollando bajo esas características? Bueno, si habrá que presentarse a declarar, seguramente Luis Fernando Camacho lo va a hacer, pero lo que hay que decirle con muchísima claridad al movimiento al socialismo es que esa figurita repetida, ese libreto de presentar denuncias para amedrentar a los líderes cruceños, a los líderes de oposición, no les va a funcionar. Primero porque no se encuentra frente a los mismos líderes que se arrodillaron en su momento, que pactaron, que negociaron. Eso no lo va a hacer Luis Fernando Camacho, ni creemos, primero. Y segundo, porque hay un pueblo unido que sabe cómo luchar contra la tiranía. Hay un pueblo unido, organizado y que sabe cuál es el valor de la democracia y que va a defender la democracia por sobre todas las cosas. ¿Esto es político para ustedes, diputado Bazán? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque no van a encontrar un hecho que vincule a Luis Fernando Camacho a ninguna actividad ilícita y menos a un supuesto golpe de Estado. Hágame el favor. Yo he dicho con muchísima claridad que si hubo un golpista en Bolivia fue Evo Morales, cuando irrespetó la voluntad soberana en 3 oportunidades: el 21F, la constitución política del Estado que le impedía presentarse y, por supuesto, las elecciones del pasado 20 de octubre de 2019. Así que definitivamente es un hecho político, pero es un hecho que por sobre todo, pienso yo, más que querer perseguir a Luis Fernando Camacho, es un hecho que pretende amedrentar a la oposición y no lo van a conseguir. Repito, porque hay un pueblo que sabe cuál es la receta para luchar contra un proyecto hegemónico. Hay un pueblo que está unido y que sabe el valor de la democracia y sabe defenderla fundamentalmente. Diputado, más allá obviamente de este anuncio que ustedes hacen de que Luis Fernando Camacho se presentará a declarar, de que ustedes ven esto como un intento de amedrentar a la oposición política en el país, esta demanda se hace extensiva también para el padre de quien fuera candidato a la presidencia. ¿Hay alguna hay algún comunicado especial por parte también de la familia Camacho? No que yo sepa. Nosotros somos una organización política, el comunicado es el que se ha hecho conocer públicamente, pero yo asumo que hay una familia unida y que sabe muy bien que se puso al frente para defender la democracia. Luis Fernando Camacho, en su calidad de presidente cívico, lideró una movilización social a escala nacional de un pueblo que estaba cansado del autoritarismo y, es más, de un proyecto dictatorial como el que conducía Evo Morales, de un pueblo que se rebeló contra el fraude, de un pueblo que salió a defender su democracia. No se olvide usted que la Constitución Política del Estado dice que la soberanía reside en el pueblo. Por tanto, fue ese pueblo soberano el que salió a las calles. Luis Fernando Camacho lideró esa movilización social, pero eran miles y miles y miles de bolivianos los que estaban en cada rotonda y en cada lugar de bloqueo con su llantita y con su pitita. No les va a alcanzar ninguna cárcel para meternos presos a todos los bolivianos. Y con seguridad le digo que no nos vamos a doblegar frente a estos ídolos de barro que creen que sus proyectos hegemónicos van a prosperar por muchos años, y no es así. Nosotros de rodillas solo ante Dios. Ahora, diputado Bazán, hablando de esto que recuerda que es la movilización, la concentración del año pasado, cuando Luis Fernando Camacho era todavía presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, ya hace algunos días se ha iniciado una suerte de denuncia, no sé si habrá prosperado o no, pero en este sentido, sobre todo relacionada con financiamiento, con recursos para realizar y generar estas movilizaciones. Usted lo sabe, ¿se acuerda? Hace algunos días se ha presentado una inicial denuncia en este sentido. ¿Ese posiblemente podría ser un hilo conductor, ustedes creen, para algo más serio en cuanto a un proceso contra Luis Fernando Camacho?
Mire, el movimiento al socialismo está repitiendo el mismo libreto y además con los mismos actores. Otra vez lo hemos visto al señor Romero, ex ministro de Gobierno, en declaraciones públicas hablando de una lista de 300 financiadores de la movilización popular, democrática, pacífica y nacional que defendió la democracia en octubre y noviembre del año pasado. Ese libreto ya lo conocemos. Agarran, hacen una lista y luego van y persiguen a esas 300 personas que ellos seleccionan para amedrentar a la oposición. Esos liderazgos visibles van y los persiguen, pero además los amedrentan. Y yo decía en la nota hace un momento que parece que el señor Romero quiere nuevamente recaudar dinero para el movimiento al socialismo, porque todos hemos conocido también los escándalos en torno a las extorsiones con dinero a ex líderes de la oposición, a cruceños que tuvieron alguna visibilidad en movilizaciones de muchos años atrás. Entonces, lo que Luis Fernando le respondió fue decirle, señor Romero, venga, aquí estoy yo. No amedrente a un pueblo. Y no se trata de arrogancia. Yo aquí quiero denunciar públicamente al Movimiento Demócrata Social, que en Santa Cruz organizó y orquestó una campaña diciéndole a Luis Fernando Camacho que era soberbio, que era arrogante, que cómo él se va a atribuir la financiación de una movilización social en la que participaron miles y miles de bolivianos. Por supuesto que participaron miles y miles de bolivianos, pero hay que tener dos dedos de frente, le digo al Movimiento Demócrata Social, para darse cuenta que lo que Luis Fernando Camacho está pidiendo es que no amedrenten a un pueblo, que no persigan al pueblo, que el líder de esa movilización social desde el Comité Cívico fue Luis Fernando Camacho. Y al movimiento al socialismo es el mensaje: dejen de inventarse listas, dejen de perseguir, porque Bolivia ya sabe la receta para tumbar proyectos totalitarios y tiranos. Ahora, diputado Bazán, esta situación, estos procesos que se podrían venir de aquí en adelante, ¿podrían perjudicar una potencial candidatura de Luis Fernando Camacho a las subnacionales? ¿Ustedes creen eso o no? No creo realmente. Nos parece que no está dirigida en ese sentido la denuncia. Yo creo que está dirigida más en un sentido de amedrentar, pero se equivocan nuevamente. No van a encontrar en Creemos y en Luis Fernando Camacho personas que estén dispuestas a dejarse amedrentar por el movimiento al socialismo. ¿Y qué opina, diputado? En realidad, ya cuando se anuncia este proceso por parte de una exdiputada, vuelve a la memoria lo que en su momento prometieron las actuales autoridades nacionales, de que no iba a haber venganza ni persecución. ¿Qué opina de ese mensaje en su momento a lo que hoy está ocurriendo con esta demanda penal que ya se ha interpuesto por parte de la diputada Patti? No alcancé a escuchar la última parte de su pregunta, pero sí que escuché la primera parte. Y es una magnífica pregunta, porque evidentemente el movimiento al socialismo dice una cosa y hace otra. Dice buscar una reconciliación nacional, pero pone a todo el sistema judicial y al Ministerio Público nuevamente a perseguir a quienes piensan diferente, a líderes sociales, a líderes cívicos, a líderes políticos. El movimiento al socialismo no quiere reconciliación. Se lo digo con toda honestidad, soy un hombre que cree en la reconciliación, que cree en el diálogo, apostamos por el diálogo y por la reconciliación nacional, pero no somos tontos. El movimiento al socialismo tiene sed de venganza. No le creemos al movimiento al socialismo ese discurso de reconciliación por algo que usted misma como periodista se está dando cuenta. Es decir, en los hechos, frente a un micrófono, hablan de reconciliación, pero luego ponen a sus operadores políticos a perseguir a la oposición, activando demandas, por ejemplo, contra Luis Fernando Camacho, o, por ejemplo, usando la justicia para exonerar de culpa y pena a ministros, a ex autoridades políticas o a dirigentes políticos indicados incluso de narcotráfico. El movimiento del socialismo nunca ha sido coherente y no creo mucho en las ganas de reconciliación del movimiento del socialismo. Creo que la reconciliación va a llegar por el lado de la sociedad civil, de los bolivianos, que tenemos que encontrarnos y hermanarnos. Pero el movimiento al socialismo
es definitivamente una piedra en el zapato para quienes de verdad creemos que todos los bolivianos valemos exactamente lo mismo y que todos los bolivianos podemos integrarnos más allá de nuestras diferencias. No se olvide usted que todas las reivindicaciones políticas del movimiento al socialismo tienen como base el odio, la división. Eso es lo que promueve el movimiento al socialismo. Un día, cuando el movimiento al socialismo deje de tener la hegemonía que tiene, los bolivianos vamos a poder encontrarnos en un abrazo de unidad y de hermandad. Bien, diputado Bazán, cierro con esta consulta de mi parte. Luis Fernando Camacho, su familia, que son parte de este proceso, por lo menos anunciado por el movimiento al socialismo, ¿confían en afrontar un proceso de estas características en las actuales condiciones de la justicia, de la administración de justicia del país? Bueno, seguramente que para cualquier ciudadano boliviano es muy difícil confiar en la justicia cuando vemos que está, y repito, exonerando de culpa y pena a personas claramente involucradas en ilícitos, incluso en actividades del narcotráfico. ¿Y por qué los exonera? Pues seguramente porque son militantes del movimiento al socialismo. La justicia no nos ha dado muestras o señales de que de verdad sea una justicia imparcial. Y aquí yo le quiero tomar la palabra al ministro Iván Lima, quien ha manifestado públicamente el valor y la importancia de la independencia de la justicia. Señor ministro, queremos tomarle la palabra, queremos creer de que es posible una justicia independiente y le tocará trabajar mucho, señor ministro. Nosotros como oposición política vamos a escuchar lo que nos diga el ministro de Justicia, que entiendo que quiere entrar en diálogo con la oposición. Vamos a escucharlo. De verdad que queremos una justicia independiente, pero tendrá que ser una justicia que deje de ser un brazo persecutor de la oposición, que deje de ser un brazo que persigue a quienes piensan diferente. Tendrá que ser una justicia menos azul y más imparcial. Queremos agradecerle, diputado Bazán, por haber conversado con nosotros en este pronunciamiento que tiene Creemos y también el círculo más cercano de Luis Fernando Camacho, luego del anuncio de este proceso donde se pide inclusive orden de aprehensión para él y su padre y otros actores de los hechos que ocurrieron el año pasado. Muchas gracias, diputado Bazán. Muy buenas noches.